habrá perdón ni indulto a los corruptos. A diferencia del fujimorismo que cerró el Congreso, creó una constitución para reelegirse, uno de mis principales compromisos con el país es la no reelección. De ser reelegido presidente del Perú, gobernaré 5 años y ni un minuto más. Defenderemos y fomentaremos la libertad de expresión. Cualquier cambio en mejora de un crecimiento económico con inclusión social lo haremos dentro de los cánones de la democracia. Respetaremos y defenderemos los derechos humanos. No permitiremos actos de corrupción como cuando se vendieron empresas públicas y se generó 10.000 millones de dólares, de los cuales hasta ahora no se han recuperado toda esa plata para el erario nacional, y mucho de ese dinero se hubieran servido para la lucha contra la pobreza. Estableceremos y garantizaremos la participación de la mujer en todas las instancias de toma de decisiones. Vamos a iniciar un proceso de descentralización, no solamente política, sino también económica, para permitir que los gobiernos regionales, los gobiernos locales tengan mayor capacidad de gestión. Nosotros respetaremos la estabilidad jurídica y honraremos todos los contratos. Y como nos decía en Lajas, un compatriota nos preguntaba, ¿qué va a pasar con nuestra propiedad? Pues le vamos a garantizar su propiedad. Queremos hacer un país de propietarios y de productores. Nosotros que vamos a garantizar la paz social en el país. Una paz social que hoy día nos cuesta mucho, no solo para el libre tránsito de nuestras familias, sino para las inversiones. Y desde acá invocamos a las poblaciones del sur del país a deponer las medidas de fuerza, a limpiar las carreteras y que este 5 de junio vayamos todos a votar. Desde acá decimos lo siguiente, que nosotros a partir del 28 de julio vamos a resolver los problemas sociales que se están dando en el país. No vamos a crear conflictos sociales, porque creemos en la cultura del diálogo como la mejor manera de resolver los problemas sociales y encauzarlos democráticamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Keiko. Un minuto, por favor. Sí, quisiera aclarar en primer lugar que Milagros Maravilla, Alejandro Aguinaga, no tienen ninguna condena ni ningún proceso. Son personas intachables, como la gran mayoría de todas las personas que trabajan a mi lado. No trate de confundir a la población, comandante Humala. Con referencia a institucionalidad democrática, en la página 45, usted establece un órgano de control independiente en el Poder Judicial. Esta propuesta entonces dejaría fuera de juego a los órganos institucionales del Poder Judicial, como la OCMA y el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Podría explicarnos un poquito más en qué consiste esta propuesta? Claro que sí. Gracias, señora Keiko. Señor, claro que sí. Un minuto. Esto lo hemos conversado con el Poder Judicial y hemos llegado a la conclusión de que tenemos que resolver el problema de quién moraliza al moralizador. Y vamos a trabajar siguiendo las recomendaciones del Poder Judicial, en el cual hay que fortalecer estos órganos internos de control que tienen a través de los jueces e inspectores. Pero además tenemos que señalar que en materia de lucha por la institucionalidad democrática, sabemos que durante su labor parlamentaria usted ha defendido mucho el indulto a los corruptos. Queremos saber nosotros si ahora el decir que no va a indultar a los presos por corrupción es simplemente una parte de una estrategia electoral de campaña, porque durante muchos años usted señaló que ciertos corruptos eran inocentes. El pueblo quiere saber, congresista Fujimori, si va a indultar a los presos por corrupción. Gracias. Señora Keiko Fujimori tiene 4 minutos. Continuamos con el tema 3, institucionalidad democrática. Por favor. Estrategia política, la de sus cambios de planes de gobierno. Yo tengo un solo plan de gobierno y usted tiene 4. Primero, la verdad. No es cierto que yo me niegue a hablar de derechos humanos, de corrupción o Estado de Derecho. Yo no tengo ningún proceso ni investigación judicial. Mi contrincante, el comandante Humala, está acusado de sobornar testigos en procesos por violación de los derechos humanos y ha intentado 2 golpes de Estado. En base a mi trayectoria personal, quiero reiterar mi más absoluto respeto por los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la libertad individual, de expresión y de opinión. La Comisión de la Verdad y las investigaciones realizadas por el Sistema de Administración de Justicia nos han confirmado que desde los años 80
se violaron los derechos humanos de muchos peruanos por movimientos terroristas, pero lamentablemente también por algunos miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esta guerra interna dejó muchas heridas que tenemos que atender. Para ello, tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, continuaremos con el programa de reparaciones individuales y colectivas. Además, trabajaremos en planes de desarrollo económico y social, sobre todo para sacar de la pobreza a esas comunidades afectadas. De la misma manera, el programa de reparaciones tiene que alcanzar a las familias de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, los comités autodefensa y las rondas campesinas que perdieron a sus seres queridos en búsqueda de la paz. Nuestro objetivo es cerrar las heridas del pasado para abrir la oportunidad a una verdadera reconciliación mirando hacia el futuro. Otro problema que afecta la institucionalidad democrática es sin duda la corrupción. No existe corrupción grande o pequeña. Su esencia es una sola, y es ahí al origen mismo en donde debemos de atacar, porque la diferencia entre una y otra solo es cuestión de tiempo. La lucha contra la corrupción debe estar tanto en la penalización del delito como en su prevención. El problema no es solo detectar a las personas culpables, sino también encontrar las fallas en los sistemas. Por eso, tenemos que apoyar y fortalecer a la Contraloría, institución encargada de la lucha contra la corrupción, a la que ya hemos dado capacidad sancionadora, pero debemos de seguir fortaleciendo su independencia y su presupuesto. Propongo además introducir transparencia en todos los actos y decisiones del gobierno. Para eso, implementaremos un nuevo sistema de compras electrónicas. Simplificaremos los procesos e implementaremos con tecnología para detectar y saber las responsabilidades. Es importante también hablar de institucionalidad política. Por eso hoy quiero desde aquí garantizar mi más absoluto respeto a la independencia de poderes, a la libertad de prensa, a la independencia del Banco Central de Reserva y principalmente a la independencia de los mecanismos de control del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación. Asimismo, me comprometo a no convocar una asamblea constituyente ni intentar, al término del mandato, la reelección presidencial. Muchas gracias. Señor Ollantumala, un minuto, por favor. Yo no tengo ninguna acusación de violación de derechos humanos. Siempre he colaborado con la justicia y esa misma justicia que me absolvió a mí condenó a su padre, congresista Fujimori, por violador de derechos humanos y por corrupto. Usted ha hablado de derechos humanos, sin embargo resulta extraño para el televidente que no hable de su propia experiencia de vida porque usted fue primera dama de un gobierno donde se violaron derechos humanos. Y cuando usted envía sus propagandas está la foto de usted y la foto de su padre. Entonces le está diciendo al elector, voten por los dos. Pero resulta que uno de los dos está preso por corrupto y por violador de derechos humanos. Y está por corrupto porque han robado plata. Yo me pregunto, ¿van a devolver la montaña de dineros? ¿Van a devolver esa montaña de dineros que robaron al pueblo peruano? ¿Y qué hará usted con los que robaron ese dinero? Muchas gracias. Gracias. Señora Keiko, un minuto, por favor. Usted está acusado y procesado e investigado por sobornar a testigos en procesos que tienen que ver contra los derechos humanos. Quiero aclararle también que soy yo la candidata, no Alberto Fujimori. Usted, si quiere debatir conmigo, pues confronte mis ideas. Si quiere debatir con Alberto Fujimori, pues puede ir, si quiere usted, a la DIROES. Soy yo la que tomo las decisiones en mi partido, la que he convocado al equipo técnico, la que he convocado a los candidatos y los que hoy son ahora congresistas electos. Y si soy elegida presidenta del Perú, seré yo quien tome las decisiones. Muchas gracias. Ha concluido así el desarrollo del tema 3, institucionalidad democrática. Nos vamos a una breve pausa y a continuación el tema 4, economía e inclusión social. Volvemos.